tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Angélica Favila, quien les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Y bueno, hoy quiero dar la bienvenida a nuestro programa a dos historiadores que nos han alimentado y nos han hecho conocer un poco más de la historia en los programas que hemos tenido. Se trata de la licenciada en Historia Laura Viridiana Díaz, quien me acompaña en esta tarde. Muchísimas gracias, gracias Laura. A usted. Siempre es muy interesante charlar con ustedes. Y bueno, otra compañía muy importante para este programa la representa el maestro Héctor Valencia, quien cada miércoles puntualmente está aquí con nosotros para entablar esta charla sobre nuestra memoria histórica. Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes, nuevamente acá. Y también, como siempre, es un gusto estar aquí platicando de la historia de Tabasco, de nuestra cultura, de aspectos fundamentales que tienen que ver con nuestra identidad local, regional y desde luego la idea que tenemos también de ser mexicanos, ¿no? Claro, y que además efectivamente nos hacen acercarnos más a lo nuestro, conocerlo de nuevas formas y apreciarlo también de otras maneras. Les recuerdo que pueden vernos, seguirnos en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, también del canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Nuestro teléfono en el estudio 9933 58 15 96. Y bueno, el día de hoy vamos a cumplir, digamos, con una deuda que adquirimos con nuestro auditorio allá por el mes de marzo de este año, cuando hicimos una revisión sobre las mujeres en la historia de Tabasco. Y bueno, nos sentimos que el programa no nos había alcanzado. Y entonces, en aquel Día de la Mujer prometimos que haríamos un programa sobre las mujeres en la historia de Tabasco, justamente con el fin de reflexionar sobre los procesos históricos de nuestro estado y la forma en la que las mujeres han participado en ellos. Y bueno, vamos para dar introducción al tema, vamos a presentar una cápsula que gentilmente el Departamento de Producción nos ha preparado para iniciar el tema de hoy. Así que vamos a verla y regresamos en un momentito. Adelante. La mujer en la historia de Tabasco. Desde la década de los 60 empezó a darse una verdadera revolución en el campo de las investigaciones históricas en México, a partir de que se empezaron a publicar obras historiográficas que recuperaron la memoria histórica de los grupos sociales que tradicionalmente no aparecían en los libros de historia oficial: los campesinos, los obreros, los estudiantes, los indígenas y desde luego las mujeres. En ese contexto, en muchas instituciones de educación superior y centros de investigación se realizaron estudios sobre la participación de las mujeres en los procesos históricos con el compromiso de rescatar, sistematizar y comprender la memoria histórica de las mujeres en las distintas regiones del país. En la realización de las diversas investigaciones históricas sobre las mujeres participaron investigadoras de diversas ciencias. Ese aspecto generó una revisión y reconstrucción del quehacer de los y las historiadoras que posibilitó que la historia de género y la historiografía feminista se legitimaran como propuesta metodológica para racionalizar el quehacer histórico de las mujeres. Así, en las últimas 3 décadas se han realizado estudios históricos desde una perspectiva de género que nos permitan adquirir una conciencia histórica sobre la participación de las mujeres en los procesos históricos de México y Tabasco. En nuestro espacio regional, hoy tenemos información histórica que nos permite realizar hipótesis y tener explicaciones sobre la participación de las mujeres en la vida de Tabasco durante la colonia en el siglo XIX, en el Porfiriato, la Revolución, el guerrerismo y los procesos históricos. Esa información que se encuentra en los archivos, las hemerotecas y las bibliotecas de Tabasco está reconstruyendo la visión y conciencia que tenemos de la participación de las mujeres en nuestra historia.
A pesar de que la historiografía tradicional y oficialista de Tabasco casi mantuvo mudas e invisibles a las mujeres del acontecer histórico en los últimos tiempos, teniendo a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como principal productora, se han realizado estudios que nos permiten comprender el papel de las mujeres en la educación, la economía, la asistencia social, en el desarrollo de las profesiones y la ciencia, la historia política y la historia cultural. Son investigaciones que se encuentran en tesis de licenciatura, maestría y doctorado, publicadas en artículos, ensayos y libros que están recuperando la memoria histórica de las mujeres y cambiando el horizonte de las investigaciones históricas de género en Tabasco. Bien, pues como hemos visto en esta cápsula, hay mucho que estudiar, mucho de qué hablar sobre las mujeres y la historia en Tabasco. Y para ello quisiera iniciar justamente con una reflexión y una duda también, maestro. En la cápsula recurrentemente se habla de la importancia de sistematizar el conocimiento, las búsquedas que se hacen para forjar y comprender la historia. En ese sentido, podemos entender que la historia pues, es una ciencia y como tal debe valerse de ciertas metodologías. Así es. Para el estudio específicamente de la historia de las mujeres o del papel de las mujeres en la historia, ¿existe algunas metodologías o algunas perspectivas Sí, claro. que nos podamos, sobre las cuales identificar y que se generan seguramente diferentes discursos? Sí hay tendencias claramente identificables que a través del tiempo han generado indagaciones y desde luego han producido trabajos de investigación que se encuentran en revistas, en libros, etc. Y actualmente identificamos por lo menos 3 posiciones paradigmáticas muy específicas. Una que deviene del positivismo, Sí. que llamamos la historia tradicional, es esta historia cronológica que considera que la evidencia acerca de los hechos que se narran está en los documentos. Es decir, los documentos son la prueba para decir que se es objetivo acerca de lo que se dice y se habla. Pero resulta que a través de la historia, quienes han producido estos documentos primordialmente son los hombres. Entonces, esta historia de corte positivista, cronológica y lineal, pues nos presenta a los protagonistas de la historia, a los hombres, y Claro. junto a ellos nos presentan a sus esposas, a sus hermanas, a las mujeres que están en torno a la vida de los hombres. Así es. Entonces no hacen una interpretación ni un análisis de qué rol juegan esas mujeres dentro del contexto familiar o en los espacios laborales, en los espacios educativos, etc. Tenemos otro tipo de perspectiva que llamamos de historia de género, que viene a revolucionar desde los 60s los estudios históricos sobre las mujeres, que con plena intencionalidad busca rescatar a las mujeres que han permanecido olvidadas, excluidas o relegadas de la historia oficial. Claro. Y entonces esta perspectiva, un poco hermanada con la historia social, va a rescatar a las mujeres en los procesos históricos y nos va a explicar y nos va a hacer comprender las vivencias, las relaciones sociales y los hechos en los que participaron las mujeres a través de la historia. Es una perspectiva que en determinados niveles también va a explicar por qué las mujeres participaron o existieron o vivieron de tal o cual forma. Es decir, va a poner acento a veces en cuestiones que tienen que ver con la estructura social, con los valores de esa estructura, con los significados de esa estructura y con cómo esa estructura le asignó un rol a la mujer
en las distintas etapas de la historia. Luego viene otra perspectiva. Antes de pasar a la tercera, esta perspectiva, por lo que nos platica, me da la idea de que es mucho más holística, no se centra únicamente en documentos. Sí, usa documentos, también hace análisis de las fuentes hemerográficas. Desde luego se basa mucho en, digamos, en propuestas metodológicas que vienen de la antropología social, de la ciencia política, de la sociología, y racionaliza y problematiza como parte de un proceso de interpretación de las vivencias, acciones y hechos en los que participan las mujeres. Digamos, está preocupada por el análisis de la vida de las mujeres. Pero en los últimos tiempos esta perspectiva se ha olvidado de establecer reflexiones, de establecer una serie de análisis y por lo tanto construir argumentos y una narrativa del por qué las mujeres han permanecido relegadas, no solo en los libros de historia, sino en el conjunto del funcionamiento de la sociedad. Entonces, la historiografía de corte feminista nos va a construir explicaciones y nos va a permitir comprender que las situaciones históricas bajo las cuales han vivido las mujeres, por ejemplo, el caso de México en la colonia, en el siglo XIX, en el porfiriato, la revolución, etcétera, tienen que ver con un modelo de desarrollo, tienen que ver con un sistema político, pero sobre todo cómo dentro del modelo de desarrollo y el sistema político hay una estructura social que les asigna un rol como si fueran seres de segunda clase. Por ejemplo, en el siglo XIX todavía se consideraba, y ya había los darwinistas y algunos positivistas consideraban que las mujeres no tenían el mismo desarrollo intelectual de los hombres porque su cerebro era más pequeño o porque no estaban capacitadas para aprender, por ejemplo, química, física, medicina, etc. Y ya hay artículos sobre eso. Entonces, la historiografía feminista nos va a decir, hay una estructura cultural en la que viven las mujeres que es extraordinariamente patriarcal, que tiene una cosmovisión del mundo brutalmente misógina. Y en ese sentido, no es casual que las mujeres hayan vivido relegadas, que las mujeres hayan vivido desplazadas o intencionalmente ocultadas en los procesos históricos. Y le dice a los historiadores, tienen que prestar atención y releer la historia, revisar la historia y construir nuevas narrativas que nos permitan comprender en su justo lugar a las mujeres. En su justo lugar quiere decir comprenderlas objetivamente en el contexto de la dinámica de los procesos sociales, comprenderlas en el contexto de la cosmovisión que rige esos procesos y comprenderlas fundamentalmente a partir de sus vivencias, sus experiencias, sus lenguajes. Cuando decimos sus vivencias, nos referimos a un concepto que utilizó Dilthey que se llama la captación psicológica de la realidad. Entonces, cómo la mujer ha ido experimentando ser hija, ser madre, ser estudiante, ser trabajadora, etcétera, etcétera. Entonces, en algunas regiones de este país, digamos, hoy están debatiendo la historia de género con la historiografía feminista. Digamos, la historia tradicional ya prácticamente quedó en desuso. Ya prácticamente no hay quien quiera hacer una historia de carácter descriptivo, solo poniendo el documento, transcribiendo el documento y decir que eso ya implica un rescate de la mujer. No. ¿Por qué? Porque finalmente solo nos está presentando parcialmente una parte de la vida de las mujeres que quedó registrada en los documentos. Entonces, hoy en día hay una exigencia para todos los círculos, las organizaciones y desde luego los investigadores que quieran hacer historia de género, pues que también se abran al debate en torno
a cómo la estructura social en la que viven las mujeres tiene una serie de elementos básicos que la definen y que estos elementos suelen ser tradicionalmente patriarcales y que tienen que ver no solo con aspectos de carácter de diferenciación entre el hombre y la mujer, sino que tiene aspectos donde aterriza esos significados en la familia, en la escuela, sí, claro, en el trabajo, etcétera. Y a partir de ahí, pues también podemos decir que hay una nueva narrativa histórica que le ha permitido a las mujeres legitimar acciones, posiciones políticas, posiciones laborales e incluso nuevas posiciones en el aspecto jurídico en torno al cambio de las leyes que regulan nuestra convivencia, ¿no? Entonces, y yo creo que en Tabasco estamos iniciando, poco a poco se ha ido iniciando la investigación histórica que pueda incluir perspectivas diferentes, ¿no? Muy bien, pues el día de hoy estamos platicando con el maestro Héctor Valencia y con la historiadora Viridiana Díaz. Ya tenías un ratito sin venir, sobre las mujeres en la historia de Tabasco. Vamos a hacer un corte y regresamos en unos momentos. Estamos de regreso en nuestra memoria histórica el día de hoy platicando sobre las mujeres en la historia de Tabasco. Hace un momento, antes de ir a corte, el maestro Héctor nos hacía referencia de estas tres perspectivas sobre las cuales se puede construir o desde las cuales se ha construido historia de las mujeres. El positivismo, que es básicamente una visión más desde la mirada masculina, quien ha hecho gran parte de estos estudios, y otras dos, perspectivas alternativas que están ahora como en discusión, sí, dialogando, la perspectiva de género y la de corte feminista. Quisiera entonces preguntar a la licenciada Laura Viridiana, porque ella es historiadora y además ha centrado gran parte de sus estudios en estudiar a las mujeres, a la historia de las mujeres en Tabasco. Entonces, quisiera preguntarle, licenciada Viridiana, ¿cuáles de estas perspectivas se han aplicado en los trabajos de investigación de la historia de las mujeres en Tabasco? Bueno, creo que es importante agregar algo a lo que mencionó el maestro, que de hecho lo estuve escuchando atentamente, porque es verdad cómo ha cambiado y tanto el discurso como la práctica y la investigación relacionado con las mujeres. Primero hablemos así mujeres, en el caso de esta historia tradicional de que busca nada más recopilar la información, aglutinarlas en un compendio, en un libro, en un texto, pues rara vez encontramos a las mujeres. Puede encontrar algún dato que nos dé indicios biográficos, datos demográficos, que nos presente sin quererlo esa otra parte de la población, en este caso de Tabasco. Entonces, esos primeros trabajos que surgen en el siglo XIX, finales del XIX, sobre Tabasco, pues claramente su intencionalidad no es hablar, ni mucho menos reflexionar sobre las mujeres. Claro. Porque el maestro menciona algo muy importante. Este tipo de historia se construye o se constituye a partir de la información disponible, tanto en la documentación, en los periódicos, y quizá un poco testimonial en el sentido de lo que el escritor vio o vivió. Entonces, pues obviamente su mirada del pasado es muy cerrada, muy específica, sobre todo ciertos espacios de poder, porque ese tipo de historia que se construyó era en torno a los gobernantes, a la vida económica, a esos espacios que las mujeres, algunas excepciones, están allí, pero no van a ser un elemento importante para ese tipo de historias.
Es a partir de los 80s que empieza, sobre todo, por ejemplo, con la carrera de historia, que se va a empezar a preguntar, bueno, sabemos un poco del cómo, o mejor dicho, de quiénes, cuándo y tal vez el dónde estuvieron ellas, las mujeres, pero no sabemos por qué y qué significa eso, qué significa incluso las ausencias de ellas, o como mencionó el maestro, que sean invisibles, lo comentaron en la cápsula. Y en ese sentido, pues entonces hay una historiadora que se llama Julia Tuñón, que ella nos dice, bueno, es que es necesario hacer una relectura de lo que ya se ha hecho y incluso hacer una relectura de eso, fuentes de información, porque la historia de género o la historia desde una perspectiva historiográfica, pues no es ajena a la forma en que se trabaja en el campo de la investigación histórica. Es decir, no va a rehuir de los archivos, no va a rehuir de las fuentes hemerográficas, no va a rehuir de los libros, pero sí pensar, bueno, hay que hacer una revisión, releer, porque las mujeres están allí, están en los datos demográficos, están las listas de las mujeres, cómo mueren, qué estudiaron, pero hace falta entonces esa información que está allí, explicarla y entender por qué la historia o el devenir histórico de las mujeres en Tabasco, mencionando en nuestro contexto, es a veces muy distinta a la de los hombres, porque es necesario, como dice ella, empezar a ver a partir de sus propias necesidades. Aquí lo mencionamos en los programas anteriores, empezar a ver a partir de sus propios espacios de memoria histórica, recuperando un poco lo que habíamos señalado, porque vamos a ver que entonces ellas están en el campo educativo, en el campo laboral, pero diferente, en la familia, en la religión, en la música, incluso en las cárceles, como podré mencionar más adelante. Y en ese sentido encontramos, quiero mencionar algunos ejemplos, como esto, que es el anuario de historia que se estuvo publicando por parte de nuestra universidad, la UJAT, y ahí hay artículos desde esta perspectiva de historia de género, que están hablando, por ejemplo, de las mujeres en la prostitución en Tabasco durante el Porfiriato y principios del siglo XX, e incluso también sobre las mujeres durante el garridismo, e incluso algunos casos de mujeres un tanto en el aspecto biográfico. ¿Por qué pasa esto? Porque a diferencia de esta historia general vista desde una mirada masculina, pues en el caso de la historia de las mujeres falta aún más información para recuperar sus aspectos biográficos, para hacer todavía una caracterización de su vida, su obra, incluso de recuperar sus nombres. Y para eso entonces se van a construir otro tipo de libros, tesis también. Quiero aprovechar esa parte porque en las tesis es donde también los egresados de historia hacen esos ejercicios de recuperación y sistematización de la información desde esa perspectiva de género, o intentando hacer un ejercicio analítico contemplando esa categoría relacionado, como ya lo dije, educación, trabajo, salud, el tema de la profesionalización, es decir, las mujeres que empiezan a estudiar la universidad o estudios superiores, como se entendía antes del siglo XX, a diferencia de sus congéneres masculinos. E incluso aquí hay otros ejemplos, como el caso del libro de la doctora Trinidad, que es uno que para nosotros que estudiamos historia, pues es un referente o un ejemplo de un trabajo que es mucho más explícito. Incluso ella lo dice, que ya está intentando hacer una investigación desde género, contemplando incluso otras categorías de análisis, pero del feminismo. Claro está, claro, porque estamos hablando del siglo XX con el garridismo, y es una categoría súper importante para entender cómo las mujeres durante el garridismo tuvieron una práctica, una incidencia política en su momento, afianzándose obviamente en la praxis o en el discurso feminista de aquella época, porque es muy distinto a lo que hoy entendemos. Entonces, para cerrar esa parte, en cada una de estas tres perspectivas que señaló el maestro, tanto de esta historia tradicional, propiamente en la historia de género, y lo que viene posterior con la historiografía feminista, pues hay algunos trabajos que podríamos poner así puntualmente como en esos espacios, digamos. Pero pues obviamente hace mucho más, siempre queda mucho más espacio para pensarlo y reflexionarlo ya propiamente desde el feminismo. Es decir,
sí es importante captar a las personas, a estas mujeres, su papel, qué hicieron, qué problemáticas vivieron en ese contexto, pero entender, bueno, qué significa eso, no solo para ellas, lo que significó para ellas, sino en el presente, para nosotros, y problematizar eso, porque el que no se sepa de ellas, el que no se sepa ni siquiera sus nombres, el que en los nombres de las calles difícilmente encuentras el nombre de una mujer para celebrarlo y para conmemorarlo en los actos cívicos, pues surge por una razón, no es espontáneo ni casualidad, tiene que ver con esta visión tradicional de la historia que ha permeado hasta el presente. Lamento decirlo, pero así es. Claro, actualmente los estudios entonces están más centrados en estas dos perspectivas finales de género y feminista, y pueden desde esta perspectiva reescribirse, se puede reescribir la historia. Sí, claro. Los temas históricos de Tabasco, pensando en el ejemplo que está aquí como el garridismo, así como lo han trabajado desde la historia política, historia cultural, hay quienes se le han entrado desde la historia de la religión, desde el género también se puede y se debe hablar, porque es en este periodo donde las mujeres van a tener un espacio de acción en muchas áreas, tanto en la familia, donde se desarrollan, pero en el campo educativo. Entonces están ellas diciendo, bueno, si este es nuestro nicho, vamos a hacer que sea nuestro, apropiarnos de ese discurso y tener entonces la capacidad de decir, bueno, yo soy esta persona y esto es lo que defino y entiendo como ser mujer, lo que era la definición del siglo XX. Entonces hay una transición del siglo XIX, siglo XX, revolución y ese cambio generacional. Pero, como tú dijiste hace rato, independientemente de que los hechos mismos, la realidad misma, los procesos históricos y las experiencias de las mujeres hayan cambiado, los historiadores en Tabasco han dejado en los últimos 100 años casi mudas e invisibles a las mujeres. Sí, es decir, totalmente. Todavía hasta el día de hoy, la historia tradicional, la historia de los aficionados a la historia, de gente que cree que con el solo hecho de hablar de una mujer, de su pasado, ya estoy haciendo historia de género. No, eso no es así. O sea, se habla del pasado de las mujeres con las evidencias personales o colectivas que existan, tanto documentales como lingüísticas o a nivel de imágenes, pero se hace un análisis desde las categorías analíticas de la historia de género. Y se quiere identificar como un elemento significativo de la vida de esas mujeres, de los hechos que tuvieron esas mujeres, que hay una incidencia de la estructura y que esta estructura tiene que ver con el modelo de desarrollo del sistema político y su carácter patriarcal. Ahí ya entramos al campo de las categorías analíticas de la historiografía feminista, que eso se ha explorado muy poco en Tabasco. Y me imagino que además de la exploración escasa que probablemente hay, también se encontrarán con duras resistencias como para admitir que hay una nueva versión de la historia en donde se focaliza más en la mujer. O se desconoce. Por ejemplo, se han hecho, conozco 2 tomos de antologías de textos de la colonia en Tabasco que fueron paleografiados, y en determinado momento esos documentos nos remite a testamentos, venta de esclavos, etcétera, y ahí aparecen mujeres, pero la persona que hizo la transcripción no la hizo con la intención de rescatar a las mujeres. Ni en la introducción, ni en el prólogo se dice aquí se van no fue esa perspectiva, claro. Sí, pero ahí nos va a ayudar a quienes investigamos la situación de las mujeres durante la colonia para tener nueva información y hacer interpretaciones. Por ejemplo, con esa información ella hizo un artículo sobre la venta de esclavas en Tabasco en la colonia y rescató, digamos, no a las hijas que quedaron como herederas, a las esposas, a las hermanas, sino aquellas que eran esclavas. Entonces, para la historia social eso es importante. Y me parece que también hay que identificar que hablar de la participación de las mujeres en las distintas instituciones
en los distintos procesos históricos también tiene que ver con hablar de relaciones de poder. Sí. Y entonces es algo que hasta el siglo XX empezó a develarse y empezó a verse como parte de las prácticas, realizaciones y proyectos de las mujeres. Las relaciones políticas y las actividades políticas que tienen que ver con las relaciones de poder. Entonces, la historiografía feminista dice, hay relaciones de poder que se ejercen dentro de la familia, dentro de la escuela, y esas relaciones de poder le asignan roles a las mujeres que tienen que ver con su desplazamiento, con su marginación, con su discriminación. Y esas relaciones de poder también se aplican en los espacios laborales. Y entonces las investigadoras que utilizan esta perspectiva, pues nos han permitido descubrir con los datos clásicos, como decía la compañera, descubrir que las mujeres, por causas específicas, han tenido cierta historia y ciertas vivencias en X ciudad, en X espacio histórico. Estas visiones, estas perspectivas que van pues sumándose y enriqueciendo la visión historiográfica de las mujeres, maestro Viridiana, ¿de qué manera tienen espacio en aquellos libros, en aquellos espacios que legitiman la historia? Me estoy refiriendo a que todos estos ejercicios no están como abiertos a todo el público, son expresiones mucho más específicas que ustedes como historiadores conocen, pero entiendo yo que los espacios como la escuela, por ejemplo, que legitima la historia, esta es la historia que debemos aprender, ¿tiene cabida de estos espacios? Es una pregunta que a lo mejor nos llevará un poquito de más tiempo. Por eso les pido que a lo mejor la tengamos que empezar a responder y después continuar, porque en un momentito vamos a cortar. Es que, digamos, en el campo historiográfico, a raíz de 1968 y los procesos históricos mundiales que se dan en torno a él, viene una revisión historiográfica y hay una reconstrucción de los métodos historiográficos. Y esa reconstrucción tiene que ver con el hecho de que los historiadores, la gente dedicada a la enseñanza de la historia, la gente dedicada a la difusión de la historia, asume nuevos discursos y asume nuevas narrativas de interpretación de los hechos históricos. Y poco a poco las instituciones se fueron abriendo. Poco a poco se fueron abriendo los medios de comunicación, aunque, como sabemos, los medios de comunicación se dan como especie de ciclos. Por ejemplo, hoy en día en algunos medios de comunicación locales o regionales hay temas que no se abordan, que ya se abordaban hace 10 años, hace 15, hace 20 años. Claro. Hoy volvieron a volverse tabús. Sí. Entonces, cuestiones que tienen que ver con la historia política, la historia de las mujeres, etcétera, etcétera. Profesor, necesito ir a un corte. Sí, ¿me permite? no. Regresamos a esta interesante charla sobre la historia de las mujeres en Tabasco. Hoy platicamos sobre las mujeres en la historia de Tabasco con el maestro Valencia y con la licenciada Viridiana Díaz. Antes del corte estábamos justamente viendo cómo algunos espacios como los libros de texto, las escuelas, los medios de comunicación tienen ciertos ciclos de apertura y de pues cambiar o aceptar otras perspectivas para construir la historia, las narrativas históricas, maestro. Sí, y hay que decir que aquí es importante analizar el papel que cumplen ciertos sujetos
que deciden asumir un proyecto social y una práctica social en torno a ciertas temáticas. Por ejemplo, las tabasqueñas de los 40 decidieron asumir un proyecto específico y construir una narrativa específica en el periodismo tabasqueño. Cristina Pacheco de Jedo, Amira Méndez Deza y muchas otras maestras lograron tener un posicionamiento periodístico en la revista Tabasco, en el Rumbo Nuevo, en el Censor, etc. Y, digamos, esa experiencia nos permite decir que casi todas las aperturas que se han logrado en torno a cuestiones de género o de feminismo han sido como parte de demandas, de luchas constantes generadas por las mujeres. En el campo de la producción historiográfica, de la elaboración de los libros de historia, de la difusión de la historia, también es así. Es decir, las posibilidades de que se pueda discutir desde una perspectiva de género o feminista la historia de las mujeres en Tabasco tiene que ver con la posición, la actitud y la voluntad que asuman los historiadores e historiadoras tabasqueñas. Y me parece que en ese sentido, como decía la compañera, en el nivel de las tesis, de los artículos, en el nivel de la difusión o de la enseñanza, me parece que la Escuela de Historia, la licenciatura de Historia de nuestra universidad, sí ha jugado un papel significativo. Y ha sido una propuesta que ha permitido que las nuevas generaciones hoy ya se empiecen a formar con otras miradas y se esté leyendo, releyendo la historia de Tabasco, en la que se incluya aspectos que tienen que ver con la participación de las mujeres en sus procesos históricos. Claro. Y justamente hablando de estos procesos históricos desde estas nuevas, no nuevas, sino estas recientes perspectivas, estas emergentes perspectivas, ¿cuáles han sido esta participación de la mujer en los procesos históricos? Como decía la compañera, están ahí, han estado siempre ahí, o sea, han existido. El problema es que los libros que nos hablan, por ejemplo, de la historia de la colonia en Tabasco, no puntualizan o enfatizan aspectos que tienen que ver con la experiencia histórica de las mujeres. ¿Y por qué decimos que están ahí? Porque los trabajos de Carlos Ruiz Abreu hablan de mujeres, de Ciprián Cabrera Bernal hablan de mujeres, de la maestra Betty hablan de mujeres y nos remiten a mujeres, incluso hasta en la prensa de los periódicos coloniales leí una vez un dato de unas mujeres que en el siglo XVII le piden al virrey que haga trabajos en la barra de frontera y que reconstruye y los apoye para reconstruir casas, y vienen los nombres de las mujeres que hacen esa solicitud. Entonces ahí es importante decir que hacen falta trabajos de investigación que nos permitan retomar estos datos que están en estas fuentes, ir a fuentes de archivo y construir reinterpretaciones sobre la participación de las mujeres, la vida de las mujeres en la colonia. Lo mismo hace falta en el siglo XIX. Para el siglo XIX ya tenemos un poco más de información. Por ejemplo, ella ha publicado sobre el teatro en el siglo XIX, una orquesta filarmónica. Hoy sabemos que participaron las mujeres en la intervención francesa o en la lucha de los republicanos contra la intervención francesa. Justo lo que usted mencionaba, maestro, en cada uno de esos periodos de la historia, incluso antes de la invasión española, vamos a encontrar que hay la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque son seres humanos que están viviendo en una sociedad y van a incidir, tienen una vida, una relación con su comunidad o en el espacio donde están. El detalle es que hay ¿por qué se da ese salto? Que ya lo explicamos un poco al inicio. ¿Por qué se da ese salto o esa ausencia? Si las mujeres estuvieron en la vida, seres vivos que actuaron y existieron a la par que sus congéneres, ¿por qué se da esa ausencia?
en los libros de historia, precisamente en los libros, ya Sí. no pensemos en otro tipo de fuente de información, y eso lo explicamos. Entonces, en el caso del siglo XIX, bien me señaló el maestro, en cada una de esas etapas, por ejemplo, la lucha contra la intervención francesa en Tabasco, el mismísimo Gregorio Méndez, en ese informe que da, lo anota así, puede pasar incluso desapercibido, justamente por eso es importante hacer una relectura y pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué quiero encontrar aquí? ¿Qué categorías me están a mí guiando para mi investigación? Justamente en el caso de los que estudiamos historia. Y en ese informe, ahí dice, palabras más, palabras menos, que un grupo de mujeres se apareció por casualidad en uno de los campamentos y ayudó a las personas heridas de ambos bandos. Sí. Y si uno puede decir, bueno, sí, casualidad, y darle la siguiente hoja. Pero si uno se detiene a reflexionar, Claro. se da cuenta cómo es que un grupo de mujeres va a estar por casualidad en un espacio, en un campamento militar, Así en es. un conflicto bélico. Eso no es casualidad, pero justamente es, bueno, ya sabemos que si hubo mujeres que estuvieron ahí actuando como un indicio de lo que sería la enfermería, porque son los que están cuidando a los heridos, quiere decir que sabían, podemos especular, pero a partir de la información que existe, Pero, o mejor dicho, hacer conjeturas, porque especular es Pero otra Bernardo cosa. del Águila, que es el especialista en la historia de ese periodo, Las omite por solo completo. registra levemente la anécdota de doña Fidencia. Y todo lo demás lo omite. Es decir, los libros de historia que se escribieron en Tabasco de 1886 hasta 1950 y tantos, prácticamente ignoraron a las mujeres. Y luego vinieron una generación de aficionados a la historia que estudiaron derecho, educación, etcétera, pero que no eran profesionales en la historia, que siguieron escribiendo esa historia oficial. Entonces, gran mayoría de libros de historia de Tabasco no incluyen a las mujeres como sujetos de la historia, de determinación histórica, decimos. De determinación histórica. Claro. Y entonces, hasta que en los 80s vienen algunas investigadoras acá a Tabasco, como Marcela Tostado, y se empieza a generar una institución como DECIC, que tiene un departamento de investigación histórica, que se empiezan a organizar los archivos, etcétera, etcétera. Se empiezan a producir pequeños artículos, pequeños trabajos que revaloren, que reinterpreten las experiencias históricas de las mujeres en los periodos o en las fases en las que se ha desarrollado Tabasco. Yo me atrevo a decir que a partir de que se funda la carrera de historia, que algunas maestras, como la maestra Trinidad Torres Vera, la maestra Magnolia, en el área de sociología Leticia Romero, la maestra Ariela y otros compañeros, es que se empieza a intentar hacer historia de género. Y también descubrimos en ese proceso que hay que formarse. Y entonces algunos estudiamos 1, 2 o 3 diplomados en historia de género, 3, 4, 5 talleres, y entonces empezamos al nivel de la práctica llevar los conocimientos metodológicos adquiridos para analizar temas concretos de la historia de las mujeres. Y entonces, cuando leemos esos trabajos de historia de corte tradicional que hablan sobre mujeres y que no hay ninguna perspectiva analítica en ellos, decimos, pues, ¿qué aportan? Aportan solo descripción, solo datos y fechas, pero no aportan contenidos para el desarrollo de una conciencia histórica en torno a lo que significa ser mujer en Tabasco, o vivir o ser mujer en Tabasco. Entonces, eso es importante decirlo. Y todavía no tenemos un libro de la mujer en la revolución. Tenemos el libro sobre el garidismo, que es de la maestra, tenemos varias tesis, pero tampoco tenemos un libro sobre la participación
de ninguna tendencia, ni positivista, ni historia de género, ni historiografía, sobre la participación política de las mujeres en Tabasco. Entonces, tampoco es casual que eso Sí, claro. no Y suceda. creo ¿no? que tiene mucho que ver en qué contexto surgen estas obras. Si bien hablamos de la historia tradicional, que sobre todo en el siglo XIX se va a afianzar y va a, al menos aquí en Tabasco, a desarrollar un tipo de todavía es la que historiografía. domina hoy. Ujú. Entonces, esos libros o esos textos que hasta el día de hoy nos legaron, pues son el reflejo también de una parte de la población que definió lo que es la sociedad, definió la forma de ser de los sujetos, tanto de los hombres como de las mujeres. Sí. Y eso que estamos hablando de mujeres así un poco genérico, pero si nos detuviéramos por cuestiones de tiempo no nos da, a repensar, bueno, las mujeres en los espacios de toma de poder, pero ¿qué pasa con aquellas que ni siquiera tuvieron espacios o acceso a la escritura, por ejemplo? ¿Dónde buscamos sus referentes para construir una narración sobre su quehacer? Entonces, justamente la historia de género, la historiografía feminista, también apoyándose mucho con la historia social, pues dice es que es necesario acercarnos a las otras disciplinas, Sí. porque en ese sentido recurrimos también a la historia oral cuando se puede, Sí. recurrimos también a otras fuentes o Pero también hay construcciones que hablar de la materiales. mentalidad patriarcal y misógina de los Sí, historiadores. claro. Sí, claro. Porque Definitivamente finalmente es eso una tiene que ver. decisión del historiador. Ujú. Ojo, ¿Desde qué y aquí hay una perspectiva? cuestión antiética brutal, decidir si incluye o no a las mujeres. Entonces, yo he hecho la hipótesis en Tabasco que muchos hombres se han encontrado en documentos, en artículos, en periódicos, a las mujeres. Sí, Pero hay no. una decisión por su propia mentalidad de no incluirlas, Sí, como el caso que de no acabas construir de Sí, claro. una casualmente narrativa. se Ahora, aparecieron. por eso nosotros en este libro, que dice Sí. Una mirada al pasado, documentos históricos del archivo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, incluimos una sección especial de documentos de mujeres del Instituto Juárez. ¿Por qué? Porque había que decir, vamos a publicar un libro que hable de documentos históricos, entonces tenemos que decir, bueno, cuáles son las mujeres que estuvieron en el Instituto Juárez y que hay documentos históricos que nos permiten decir, aquí está su vida, aquí está su formación, aquí están ellas presentes en la historia del instituto. Y también en este libro, que se llama Haciendo Patria desde la Provincia, que tiene que ver con analizar las interpretaciones tabasqueñas sobre la independencia, dijimos, bueno, ¿y cuál es la idea que de la independencia han construido las tabasqueñas? ¿Desde cuándo empezaron a tener una idea y a producir un discurso, a publicar artículos, a tener un lenguaje en torno a la independencia? A mí me parece que desde siempre, pero que solo encontramos registros a partir del siglo XX, de la Revolución Mexicana. Entonces también incluimos en este libro trabajos de mujeres que hacen su propia interpretación desde ser mujeres, y algunas de ellas desde ser mujeres que luchan por cuestiones de mujeres sobre la idea de la independencia. Entonces, y yo no debo negar que yo fui formado dentro de esa cultura machista patriarcal, pero ya mi profesión me exige Claro. asumir un posicionamiento teórico, metodológico y de llenar de contenido los trabajos que estoy haciendo. Y no puedo ignorar, digamos, a la mitad o más de la mitad de los habitantes de una sociedad, que son las mujeres. Claro. Sí, claro, no solo usted, maestro, también mi Todos, generación, sí. quizá no con esa violencia con la que de pronto se inculca en cuanto al tema del machismo, patriarcado, pero sí esa internar esa forma de ser Interiorizar, de la mujer y de asumir que hay ciertas condiciones de desigualdad y de violencias que uno naturaliza, Por eso- normaliza e incluso reproduce cuando no hay ese proceso de conciencia. Por eso hace Claro. falta un centro de investigación interdisciplinar o multidisciplinar sobre la mujer en Tabasco, Claro. Sí, como lo tienen sí, muchos estados de la República.
Bien, pues sin duda Sí. nos quedan muchos pendientes, muchas cosas que reflexionar, pero también nos quedan muchos aprendizajes que nos hacen ver efectivamente a la historia como una ciencia y también como una ideología. Yo agradezco la presencia del maestro Héctor Valencia Reyes, la presencia también de la licenciada en Historia Laura Viridiana Díaz, que nos han regalado una serie de reflexiones y que nos dejan con algunas motivaciones para repensarnos incluso a nosotros mismos. Con el tiempo encima, tengo que despedirme y recordarles que el próximo miércoles les esperamos en esta sala para seguir analizando nuestra memoria histórica. Soy Angélica Favila y les deseo una feliz tarde.